Star Wars jamás volverá a la grandeza. Hoy hacen otro intento, una nueva historia con nuevos actores y juguetes para vender. El problema es que Star Wars ya tuvo su final. No estoy exagerando cuando digo que ni siquiera intencionalmente puedes crear una película que arruine cada una de las 8 anteriores. El problema no es lo que fue, sino lo que provocó. Después de ese final, toda Star Wars se siente innecesaria. No irónicamente, la película se caga en las secuelas, se caga en las originales y se caga en las precuelas. Hace unas semanas, el actor Oscar Isaac reveló que el infame diálogo Palpatine de alguna manera regresó fue añadido en las regrabaciones finales. El regreso de uno de los villanos más importantes del séptimo arte tiene como base una escena añadida a último segundo, sin planteamiento previo, sin suspenso a su introducción. Pero lo peor no fue el intento de fanservice, sino que con esta decisión desplazan el lugar de Kylo como antagonista de la historia, desdibujan su rol. Ese genial plot twist donde el villano infantil y berrinchudo termina asesinando al emperador a media película para crear su propio imperio es reducido a nada y obliga a la trama a retorcerse para buscar una conclusión lógica a todos sus personajes de manera desesperada. Es decir, en lugar de aportar una solución, genera más problemas a resolver en una película que está intentando ser un desenlace. Con esto ya nos cagamos en la octava película. De golpe, Snoke, las motivaciones de Kylo y el resto de sucesos en la secuencia quedan relegados a segundo plano, porque todo era plan del emperador, cosa que en lugar de impactar como hacen las precuelas, se siente llanamente ridículo. ¿Cómo se van a cagar en las siguientes 7? Te estarás preguntando. Pues ya que hablábamos de una película sin base, sin fundamentos, ¿cómo te caería si te dicen que toda la trama avanza gracias a que mágicamente consiguieron un espía dentro de la Primera Orden? Primeros 15 minutos y ya conocemos el número de soldados del emperador, la amenaza más grande hasta la fecha en más de 9 películas, también sabemos su ubicación y hasta sus insulsas motivaciones. Pero, ¿cuáles son las de Rey? Bueno, en 15 minutos tenemos dos mini conflictos. Poe Dameron le reclama y le dice que debería dejar de entrenar y acompañarlos al campo de batalla, que se deje de pendejadas, como quiera le regalan un power up cada vez que lo necesita, pero Rey quiere ser muy fuerte para tener la bendición de Leia, sin embargo aún no está lista para eso, pero como Poe la presiona, le dice a Leia, ¿sabes qué? Voy a ir y me vale madre, eso es lo que hubiera hecho usted, las mujeres empoderadas no necesitamos aprobación de nadie. Ya leyeron el nombre de la película, El ascenso de Skywalker, obviamente Rey tiene que tener el coraje de Leia y el sable de Luke. 20 minutos llevamos y momentos que serían súper emocionantes y simbólicos en el resto de películas, aquí suceden sin significado, sin impacto. También ya vuelve a ser amiga de Poe y se dirigen junto a todo el grupo para salvar al mundo, menos la chinita porque fue la única inclusión no rentable para Disney. Rose, ¿si vienes? La general me pidió estudiar viejos destructores. Eso. No hay significado, no hay construcción y existe poco o nulo desarrollo de personajes. Entonces, ¿de qué tratará la película? Pues de ir de punto A punto B para recolectar información para ir otra vez a punto A y luego a punto B y finalmente llegar al objetivo final, el punto C. Pero en medio sucede algo que para bien o para mal es interesante. Kylo y Rey siguen comunicándose telepáticamente, pero ahora puede traspasar la barrera de espacio y tiempo para quitarle un collar. Es probable que Kylo haya usado esto como una excusa para tocarle los senos, ya que de lo contrario sería una acción innecesaria que solo puso en alerta a sus rivales. Afortunadamente, son salvados por el primer cameo fanservice de la noche. Yo sé que en The Last Jedi, Luke era un viejo antipático y amargado, pero el plan original de Abrams, tomando en cuenta su afición por replicar, era hacer a Luke una especie de Obi-Wan o Yoda, una leyenda ausente pero con intenciones de ayudar. Es en esa escena donde se cagan en la séptima película, pues resulta que Luke estuvo trabajando con Lando Calrissian para encontrar un Sith malvado que tenía una daga que los guiaría hacia su objetivo llamado Exegol, donde se encuentra Palpatine, y es Rey y su escuadrón que después de una persecución caen en unas arenas movedizas que lo llevan al cadáver de dicho Sith, logrando en un solo día lo que dos leyendas no pudieron en décadas. El episodio 9 es dirigido por J.J. Abrams, el mismo que dirigió el episodio 7 y regresó después de que los fans odiaran a Rian Johnson como director en la 8. Pero aunque él dirija ambas películas, casi nada termina por conectar entre sí. Parece que eso solo tuvo el nombre de Abrams, pero el guión fue escrito por el departamento de marketing y ahora lo comprobarán. El grupo se encuentra con una víbora gigante y de la nada Rey le regenera sus células, eliminando por completo sus heridas. No hay nada peor que cuando ves los hilos del guionista, cuando sucede en un momento tan random que solo puedes decir, oh, ya sé que seguramente usará ese poder al final, pero no podía salir de la nada, así que hagamos que aparezca una serpiente de la nada para que pueda utilizar esa nueva habilidad sin que parezca forzado. Porque mira, ya había salvado una serpiente random, obviamente ya tiene sentido que al final lo use, ¿no viste? Ya lo plantamos en el guión, eso es un buen guión. Y de esa forma encuentran la salida de la cueva. Llegan a la nave, que es su boleto de salida, pero Rey decide ir sola a enfrentar una amenaza, que solo ella percibe, así que se aleja del grupo sin explicar nada, no más porque es la protagonista. No importa que el equipo
se divida y capturan a Chewbacca. En menos de 40 minutos, Rey aprendió a volar, a regenerar células, partir una nave a supervelocidad y ahora también a detener una con el uso de la fuerza. Todo eso se justifica por una escena de entrenamiento inicial, pero entonces, ¿por qué Leia no confiaba en ella? Si es casi literalmente Jesucristo. Supongo que Leia sabía eso. Rey hace cosas que no habían sido ni siquiera planteadas en la trama. De repente luce tan poderosa como los mejores usuarios de la fuerza. La primera película que rompió la escala del poder fue el episodio 6. Palpatine demuestra el uso de rayos de la nada por primera vez. Pero es que no tenía que haber una justificación o introducción para esa habilidad. Era obvio que el villano final tendría algo que lo diferenciara de los demás. Pero que ahora Rey use los rayos de Palpatine, pueda manipular naves igual que Darth Vader y encima regenerar células, para mí, caga el episodio 6. La muerte de Chewbacca era un bait, un anzuelo barato para alertar al espectador que ni siquiera impacta realmente en los personajes. Así que con ello, la peli se manda otra cagada que descompone el tono. Tenías un arco interesante. Si más adelante vas a decir que Rey es nieta de Palpatine por tus santos huevos y no has podido construir ningún arco argumental para ella porque ya te cagaste en lo planteado de las dos películas anteriores, vale, está bien. Desarrolla su conexión con el lado oscuro para que cuando se revele la verdad, eso tenga un fuerte impacto en ella. Hasta The Acolyte hace mejor las cosas y eso que es la peor basura que he consumido nunca jamás. A este punto el espectador reza que no se ponga peor y no llevamos ni una hora de metraje. ¿Recuerdan la palabra base, fundamento, sustento, estructura, introducción? Pues van al siguiente punto B y resulta que Han Solo con hidrocefalia era un traficante de especies y tenía todo un grupo de cazadores hasta una exnovia resentida. Que no se note que están desesperadamente incluyendo aliados salidos de la nada para una guerra final. Guionista, esto no es una obra de teatro. Si vas a enseñarnos los hilos, que sean los que usa tu madre. A mí, la Rey del episodio 7 y 8 me caía bien, pero aquí el guión le está succionando la cada segundo que pasa. No es Poe quien resuelve la situación con su expareja. No, tiene que ser Rey que los golpea y luego les pide amablemente que le ayuden. La tipa le responde: no sé si te interese, jaja, pero me caes bien, empoderada. A sus ojos, Chewbacca acaba de morir. Van a borrar la memoria de Citripio. No hay ni una certeza de que el final saldrá bien. Y estos animales actúan como si fuera una excursión de secundaria. Dameron, el traficante. Traficante de especies. Bueno, ya. El formateo funciona y Citripio revela la ubicación para luego quedar tieso como un bolillo de Chedraui. Una nave de los Sith llega a donde estaban y se infiltran gracias a la nueva habilidad de Rey. Ahora puede hipnotizar clones. Coraje de Leia, hipnotización de Obi-Wan, fuerza de Anakin, electricidad de Palpatine. ¿Qué sigue? ¿Va a volar? Espera, eso ya pasó. Dos idioteces están por acontecer. La primera es que Kylo y Rey vuelven a tener otra de sus profundas charlas, ahora para retconear, es decir, reescribir toda la jodida película anterior. ¿Recuerdan cómo Kylo le dice a Rey: güey, tus papás te vendieron por 2 bolillos y un tecate, no eres nadie? ¿Y recuerdan cómo ella aprendió que no es nadie y no tiene nada de malo no ser nadie? ¿Y recuerdan cómo este conflicto no se trataba de solo los Sith contra rebeldes buenos? Pues no. Kylo le dice que en realidad no le había mentido. Sí tuviste padres, pero antes de ellos tuviste otros. Querían esconderte de Palpatine. Nunca en mis 24 años de vida había visto un guión tan cobarde como este, tan asustado por la opinión de los fans. Pero no hay nadie más cobarde que Hux, este general que se tiró el mejor discurso de la franquicia. Ahora resultó ser un espía que se quiere vengar de Kylo Ren. Otro encuentro metafísico y espiritual más tarde, Kylo finalmente le cuenta la verdad. Eres la nieta de Palpatine. Suena música genérica, Rey pone cara de culo y ya, es todo. Esto intentó ser el equivalente al Yo soy tu padre de Darth Vader. Hasta Rey se encuentra al borde del vacío, pero todo el momento se siente insignificante. Así nos cagamos también en el episodio 5, no solo por el mal giro, sino por lo que viene después. Luke, en esa cinta, quería matar a Vader para vengar a su padre. Cuando se da cuenta que Vader es su padre, entra en shock y tiene que transformar esa venganza en bondad para la siguiente película. Pero entonces aquí, ¿de qué carajos nos sirve que el giro sobre Palpatine se revele a media película? En la trilogía original, desde el segundo 1, Obi-Wan le habla de su padre a Luke, le dice que era un gran amigo y compañero, hasta el día que Vader lo mató. Aunque no esté presente, sabemos lo que significa para el protagonista, pero en las secuelas, Rey no sabe que tiene padres. En la segunda le dicen que sí tiene, pero que no la querían, y ahora le dice que tenía otros padres que sí la amaban tanto que la tuvieron que dejar abandonada. Entonces, quieren que te sientas enojado porque Palpatine le mató a unos padres que hasta hace 20 minutos no sabía que existían. Encontraré a Palpatine y lo voy a hacer pedazos. Los protas siguen la pista de la daga y llegan al nuevo punto B, donde ya hay más aliados esperándolos para ayudarlos. Resulta que todo este grupo eran antiguos Stormtroopers al igual que Finn, pero colectivamente decidieron rebelarse y hacerse buenos. Finn le responde: eso que sentiste fue un sentimiento, fue la fuerza, fue la misma que me trajo con Rey para salvar al universo.
La cinta intenta ocultar que todo este personaje es un despropósito, que no hizo nada en 3 películas, y lo poco que hizo dejó de importar, porque ser un Stormtrooper bueno ya no significa nada, ya existe todo un grupo de ellos. Rey vuelve a hacer otra de sus mamadas sin explicarle nada a nadie, llevando una nave hacia las olas, porque también tenía que ser buena manejando al igual que Anakin, así adentrándose en el cadáver de la mismísima Estrella de la Muerte. Sí, había olvidado mencionar eso. Y es que no había otra mejor manera de mostrarnos la pelea interna y simbólica de la ambivalencia moral de Rey enfrentando su versión oscura dentro de esta icónica nave enemiga. Y con esto se cagan también en la 4ª película. Lo que acontece en uno de los peores momentos del filme, quizás no el peor, pero sí el que más me defraudó. Ahora Kylo intenta seducir a Rey hacia el lado oscuro, destruye el artefacto que llevaban buscando media película y la protagonista reacciona actuando como psicópata intentando matarlo. Las pelas de sables son algo importante para mí. Yo me hice fan de la franquicia apenas cuando era un niño, y en parte fue gracias a los sablazos. Siempre he tenido un gusto por el sable. Aún recuerdo esa tremenda pelea que marcaría mi vida, aquel duelo entre Anakin y Obi-Wan. Siempre me pregunté por qué nunca llegué a ver peleas igual de épicas que esa dentro de un cine, siendo que cada vez los efectos especiales son mejores y deberían haber historias aún más ambiciosas. Pues la respuesta es que muy pocas sagas tienen su final tan bien planteado como Star Wars. Era obvio que Kylo y Rey jamás tendrían un vínculo emocional tan fuerte como el de Anakin y Obi-Wan, pero al menos me esperaba que en la parte estética y deslumbrante apantallante lograran aunque sea igualarlos. Esto no fue así. Tienes toda la Estrella de la Muerte, pero decides que tu pelea sea en un pedazo de metal flotante. No existe interacción con el entorno, como si la había en aquel duelo en Mustafar. De la nada y sin ningún tipo de sentido u propósito, Finn intenta correr hacia ellos gritando: Rey, Rey, no te hagas malvada. La otra estúpida sigue en su sociópata modo y lo empuja para atrás sin una razón aparente más que de la discriminación. Y lo que sigue es un intercambio de sables súper lento, tosco y sin gracia, el cual está por ganar Kylo, hasta que siente la muerte de su madre. A traición, Rey le atraviesa el estómago, se arrepiente enseguida y también sufre el duelo de Leia junto con él. Pero como nunca veremos una mujer haciéndose cargo de algo, tiene un poder mágico que elimina la palabra consecuencia. Se llama el guión. Se llama regenerar células. Nada de esto tiene sentido. Kylo Ren desde la primera película fue un chiflado que era malo por adorar personajes que no deberías adorar. Sus motivaciones nunca estuvieron lo suficientemente fundamentadas para anclarse al lado oscuro. Cuando mata a Han Solo, se siente forzado y sin sentido. Es por eso que en la 8, Rian Johnson intentó arreglarlo y darle una faceta más humana, pero sin desdibujar su rol de villano. Pero ahora, por arte de magia, vuelven a apresurar su redención y utilizan el recurso más barato de todos, la muerte de Leia, con la cual no ha tenido ningún tipo de interacción. La última vez que se vieron, él estaba matando a su esposo y tampoco sabemos por qué se distanciaron en primer lugar, porque nunca se explica en toda la trilogía. Así como nunca tuvo bases para ser malo, ahora tampoco tiene bases para redimirse. Y pasa todo lo contrario con Rey. Te están vendiendo que se va a hacer mala, pero te da risa. No tiene los suficientes elementos de cualquier personaje trágico para que te interese su conflicto o para que dudes de lo que está por pasarle. Tanto Kylo y Rey están indefinidos como personajes. Así que por tener una pésima pelea de trilogía y no poder hacer ningún arco de corrompimiento efectivo, felicidades Star Wars: El ascenso de Skywalker episodio 9. También te cagaste en la tercera película. En lugar de permitir al personaje hacer la introspección por su propia mente después de que perdió a su madre, que reflexione de sus propias acciones, que se enfrente a su propio y doloroso silencio, deciden recurrir de nuevo al típico truco barato de traer al actor de vuelta, en modo fantasma. En esta cinta no existen los fundamentos, la construcción de guión, las consecuencias, los detonantes, nada. Me duele porque Kylo Ren tenía un matiz interesante que nunca se había explorado en la saga. ¿Qué tan fácil es caer al lado oscuro, aún sin las motivaciones suficientes? En contraste a casos como Anakin, que ya tienen un camino pavimentado hacia la maldad. Y si te pones a pensarlo, Kylo nunca habría conseguido por su parte ser un verdadero Lord Sith, porque con todo y lo que le hizo su padre, jamás se incubó en una verdadera oscuridad. Pero si ahora haces que tan fácil se corrompa y tan fácil se redima, entonces la mamá del guionista es una facilota. Palpatine ejecuta el orden final, explotando un planeta para intimidar a la resistencia, en lo que se supone debió ser el pico emocional del conflicto para preparar el desenlace, pero tan solo fue un momento descafeinado. El impacto que debería tener la muerte de Leia se disuelve en las malas decisiones de montaje, la inconsistencia del tono, la suma de agujeros de guión, recursos mal utilizados y la mala ejecución del desarrollo de Kylo, lo cual, en suma, hace que la amenaza se sienta estéril. Poe se convierte en el nuevo líder de la resistencia, porque recuerden, esos personajes no son despropósitos. Palpatine no solo volvió a volar un planeta, esa es la lectura superficial. Su verdadero impacto es mucho más incómodo, está contaminando el juicio de quienes deberían reconstruir el orden. Poe Dameron no se convierte en líder en un momento de claridad, sino en medio de la confusión. Todo lo que ha atravesado el personaje sirve para este culminante momento.
En su desesperación, pide consejos de un viejo comandante, Lando Calrissian. Le dice: en mi época, nos teníamos los unos a los otros, y eso era lo único que necesitábamos. Y también Luke va a aparecer en modo fantasma para evitar que Rey tire el sable y hasta levanta su icónica nave, al igual que en la quinta película. Porque esto no es un guión, es el departamento de marketing que nos quiere mucho y nos está pidiendo perdón. Rey se confiesa con Luke y dice tener miedo de sí misma, de convertirse en el instrumento que el emperador quiere que se convierta. Lo que más me caga de Rey es que intentan repetir, mal obviamente, el tropo del destino y el linaje, como una copia barata de Anakin y Luke, en lugar de enfocarlo en el libre albedrío y la verdadera elección, como estaba construyendo papá Rian Johnson. Rey debía de controlar la fuerza y vencer el miedo que siempre dominó a la doctrina Jedi. Aquí era la oportunidad para que reflexionara por su cuenta de los errores de Luke y esto lo llevara a cambiar su relación con la fuerza, pero la aparición de su fantasma no deja espacio para esto. En lugar de enfocarse en el linaje como punto de partida y marcador de destino, los personajes habrían funcionado 1000 veces mejor si no tuvieran una conexión directa con los antepasados, de manera que el peso de sus acciones residiera y recayera completamente en ellos y no en una profecía sin planteamiento. La manera en que el guión le regala todos los poderes y todas las respuestas a Rey hace que pierda toda la gracia que pudiera tener. Es como si solo estuviésemos viendo la coreografía con la que se pondrá la medalla. Rey va directo a Exegol. Poe y Finn se dan cuenta de esto, así que no tienen tiempo por perder. Dan su discurso a las tropas antes de llevar a cabo el plan menos elaborado de la historia para derrocar un imperio. Lo que nuestras madres y padres defendieron, no dejaremos que muera. Este será el combate final por la galaxia. Su estrategia básicamente es rezar una Ave María esperando a que caigan tropas extra del cielo por milagro, porque apenas al llegar son detectados y empiezan a despedazarlos. Esto lleva a Finn a pensar en un nuevo plan: montarse frontalmente en una nave imperial con caballos, porque se lo dijo a la fuerza. Ojalá estar bromeando. ¿Cómo lo sabes? Lo presiento. En este punto lo único que me estoy preguntando es cómo en una junta de ejecutivos de Disney hubo un güey que dijo: sí, a huevo, que los rebeldes aborden una nave galáctica hiperequipada en inferioridad numérica con caballos. Es brillante. Y peor aún, que todo el grupo pensó que era buena idea. Se supone que Rey es el recurso de guerra más valioso de la rebelión y la única esperanza para derrocar a Palpatine, pero aún así sigue actuando de forma impulsiva. Vuelve a irse a la verga por su cuenta y sin avisar a nadie, demostrando lo pésima líder que es. El emperador habla con ella y comienza su intento de manipulación, un discurso predecible y gastado, no solo en el mundo de la ficción, sino también en esta franquicia. Sabes que el plot está bien estupidísimo cuando un youtuber de teorías lo adivina. El emperador apela a su odio, diciendo que al matarlo se convertirá en Sith y así podrá sentarse en su trono. No entiendo esa escena ni su propósito. Esto es el Star Wars más simple y aburrido de todos, donde los Jedi son buenos y los Sith malos. Pensé que con Anakin habíamos visto que había bondad en la oscuridad y oscuridad en la bondad, pero ahora, mágicamente, si Rey mata a Palpatine, se convertirá en un Sith. ¿Por qué? Porque matar está mal, y es algo que solo los Sith pueden hacer. Rey desiste y no lo mata. En su lugar, ¿va a derrotarlo y meterlo a la cárcel? El plan de Palpatine falló. ¿Cuál será la consecuencia de esto? Ninguna, porque cuando siente la energía de Kylo y Rey juntas, se da cuenta que su poder es la vida misma, así que puede absorberlos para volverse inmortal y todo el ritual anterior no tenía ninguna maldita importancia. Planteamiento, estructura, introducción, fundamentos, plot, argumento, consecuencias, ¿a dónde se fueron? Mientras tanto, los rebeldes se cuelan como si nada en la nave que transmite las comunicaciones. Lo llenan de bombas y listo. Sus misiles y defensas quedan obsoletos por unos segundos. Luego, cuando parece que el Imperio por fin se acordó que tienen más de 1000 naves en su flota, sus planes son interrumpidos por Lando Calrissian, que reunió a toda la maldita galaxia. Pero no son NPC salidos de la nada, ¿eh? Mira, ahí está la exnovia de Poe. Estaba justificado en el guión. No entiendo por qué llevaban décadas sufriendo contra el Imperio si al final era tan fácil como traer a todos los buenos a pelear contra los malos en la base enemiga y listo. Bueno, tampoco es tan fácil. Los poderes de Palpatine son tan devastadores que con tan solo un hiperrayo al cielo inhabilitó a toda la flota enemiga, pero no puede atravesar el sable de Rey. Cuando parece que esto no podría empeorar, Rey carboniza a Palpatine después de decirle que ella es todos los Jedi. Supongo que es menos grave calcinar a un anciano hasta morir que atravesarlo con una espada, así que Rey sigue siendo una Jedi muy buena. Supongo que ahora sí ya nada podría ser peor. ¿A quién engaño? Me encanta este chip, es una lástima que sacaran a Rian Johnson y no permitieran que se desarrollara como debía, porque en cambio solo hicieron parecer a Rey una mujer loquita que en todo ese tiempo solo quería ayudarlo porque se quería acostar con él, y así cierra esta insípida victoria, con el abrazo del trío protagónico más olvidable de todos los tiempos. En toda la cinta, Finn dijo que tenía algo que decirle a Rey, como lo iba a hacer antes de morir en las arenas movedizas. Pensábamos que quizás se trataba de una declaración de amor, como el director fue un mediocre, respondió fuera de cámaras, ya que en el montaje jamás explica qué quería decirle. Resulta que Finn
Finn no quería confesar su amor, sino decirle que es sensible a la fuerza. ¿Para qué? No sé. El punto es que con todo esto se elimina cualquier esperanza de este hombre. Aquel que inició con un grandioso interés amoroso, le quitaron a la blanquita rica y le dieron a una chinita que no funcionó. Y al final, como Disney casi no es racista, decidieron que era mejor emparejarlo con otra mujer negra y además chimuela. Felicitaciones, Star Wars episodio 9. Hasta el episodio 2 tenía mejor romance que esta historia de mierda. Y ahora sí, el verdadero final está por suceder. Rey regresa a su rancho, toma un sable dorado y alguien le pregunta, ¿quién eres? A lo que responde Rey Skywalker, porque no le bastó con aceptar que no era nadie de las Jedi, sino que también rechaza el apellido de sus padres y abuelo, como si el mal dejara de ser una decisión y fuera en su lugar una herencia, una energía caricaturesca que se transmite por apellidos, como si el linaje no solo definiera quién eres, sino hacia dónde estás condenado a ir. Es por eso que Rey se nombra a sí misma Skywalker, no como un acto de orgullo, sino como un intento desesperado de reescribir su origen, tal y como todo el canon de la saga fue reescrito en esta película. Ahora el Skywalker es malo y la Sith es buena. Todo lo que hicieron Anakin, Obi-Wan, Yoda y Luke culmina con esos dos pendejos. Y así es como se cagan en lo que alguna vez fue el verdadero elegido. Yo sé que siguen existiendo productos buenos de Star Wars. Lo vimos hace poco con Andor, que aunque no lo he visto, esta vez confiaré en el criterio de mis seguidores. Pero ¿saben por qué no lo he visto? ¿Y por qué no pienso ver el Mandaloriano con Grogu? Porque no importa qué pase en el medio. Palpatine y el Imperio regresarán de alguna manera y los logros de mis personajes favoritos no servirán para nada. Al final será Rey con el poder del guión que resolverá todo. No es que me esté oponiendo a nuevos conflictos, héroes y villanos, pero no puedes crear problemáticas tan pobres y gastadas para luego resolverlos de una manera más pobre y gastada. Desearía vivir en un mundo donde reescribieran esas tres películas, incluso si fuese con el mismo reparto, que a mí en lo personal no me desagrada para nada, o tan siquiera vivir en un mundo donde Rian Johnson cerrara la trilogía. Posiblemente habría sido un final incómodo y hasta provocador, pero al menos tendríamos cine y no un carnaval de referencias.